Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tengo un vídeo que, créanme, los va a tocar el corazón. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de Can Yaman, el guapísimo actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero no nos vamos a quedar en la superficie, en el galán de telenovela. Hoy vamos a explorar lados de Can Yaman que quizás no conocían, historias de su familia, de sus luchas, de esos secretos que, bueno, digamos que pintan un retrato mucho más complejo y emotivo del hombre detrás del personaje. Prepárense para un viaje lleno de emociones, porque vamos a reír, vamos a quizás derramar alguna lagrimita, y sobre todo, vamos a conocer un Can Yaman mucho más humano y cercano. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo contenido interesante con mucho cariño y dedicación. Y si ya son parte de esta familia, pues 1.000.000 de gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con la historia de Can Yaman. A ver, ¿quién no conoce a Can Yaman? Con esa mirada penetrante, esa sonrisa que derrite y ese talento innegable, ha logrado construir una carrera impresionante. Pero la fama y el éxito no llegaron de la noche a la mañana. Detrás de cada logro hay un camino lleno de esfuerzo, sacrificios y, como les decía, algunos secretos familiares que vamos a descubrir hoy. Empecemos por sus raíces. Can Yaman nació en Estambul, Turquía, en 1989. Proviene de una familia con una historia fascinante. Sus abuelos paternos eran inmigrantes albaneses y su abuela materna era de Macedonia. Esta mezcla de culturas y orígenes sin duda influyó en su personalidad y en su forma de ver el mundo. Pero la vida no siempre fue fácil para Can. Sus padres se divorciaron cuando él era muy pequeño, y esto marcó un punto de inflexión en su vida. Su padre, Guven Yaman, tuvo problemas financieros que afectaron a toda la familia. Can ha hablado abiertamente sobre las dificultades económicas que enfrentaron durante su infancia y adolescencia. Imagínense un niño que crece viendo a su padre luchar para llegar a fin de mes. Eso sin duda te hace crecer rápido y te da una perspectiva diferente de la vida. Y hablando de su padre, la relación entre Can y Guven es realmente especial. A pesar de las dificultades, siempre han estado muy unidos. Guven siempre ha sido un gran apoyo para Can, alentándolo a perseguir sus sueños y brindándole la confianza que necesitaba para triunfar. De hecho, Guven a menudo acompaña a Can en sus viajes y eventos, demostrando el fuerte lazo que los une. Es una relación que inspira, ¿no creen? Ver cómo un padre apoya incondicionalmente a su hijo, a pesar de las adversidades, es algo realmente conmovedor. Ahora hablemos de la educación de Can. Él no solo es un rostro bonito, es un hombre muy inteligente. Estudió Derecho en la Universidad de Yeditepe, una de las universidades más prestigiosas de Turquía. Sí, abogado. Imagínense a Can Yaman defendiéndolos en un juicio. Yo me declararía culpable de todo. Pero en serio, su formación como abogado le dio una disciplina y una capacidad de análisis que le han servido muchísimo en su carrera como actor. Además, habla varios idiomas con fluidez, incluyendo italiano, inglés y alemán. Un verdadero políglota. Después de graduarse en Derecho, Can trabajó brevemente como abogado en una importante firma. Pero su pasión por la actuación era demasiado fuerte para ignorarla. Así que, con el apoyo de su familia, decidió seguir su sueño y dedicarse por completo a la actuación. Y vaya que acertó. Su primer papel importante fue en la serie Gönül İleri, en 2014. A partir de ahí su carrera despegó como un cohete. Protagonizó varias series de televisión muy exitosas, como İnadına Aşk Anjimit Sevmedik, y por supuesto, Erkencikus, que lo catapultó a la fama internacional. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Durante el rodaje de Erkencikus, Can conoció a Demet Özdemir, su CEO protagonista. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los rumores de un romance entre Can y Demet se dispararon, y los fans estaban enloquecidos con la idea de que su amor traspasara la pantalla. Y aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, las fotos y vídeos que aparecían en las redes sociales hablaban por sí solos. Se les veía muy enamorados, compartiendo momentos especiales y disfrutando de la compañía del otro. Su relación o la presunta relación
se convirtió en un fenómeno mediático, y los fans de todo el mundo los apoyaban incondicionalmente. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas no duró para siempre. Después de un tiempo, los rumores de una ruptura entre Khan y Demet comenzaron a circular. Los fans estaban devastados, y la noticia de su separación fue un duro golpe para todos los que creían en su amor. Nunca se supo con certeza qué fue lo que pasó entre ellos, pero algunos medios especularon que la presión mediática y las exigencias de sus carreras profesionales fueron factores determinantes en su ruptura. Sea cual sea la razón, la separación de Khan y Demet dejó un vacío en el corazón de muchos fans. A pesar de la tristeza por el fin de su relación con Demet, Khan continuó enfocado en su carrera. Se mudó a Italia para protagonizar la serie Viola come il mare, donde interpretó a un inspector de policía. Su trabajo en Italia le ha abierto nuevas puertas y le ha permitido llegar a un público aún más amplio. Además de su carrera como actor, Khan también es un filántropo comprometido. Ha participado en varias campañas benéficas y ha donado dinero a organizaciones que ayudan a niños y familias necesitadas. Su generosidad y su compromiso social lo convierten en un modelo a seguir para muchos jóvenes. Y aquí viene otro secreto que quizás no conocían. Khan Yaman es un apasionado del deporte. Practica boxeo, artes marciales y otros deportes que le ayudan a mantenerse en forma y a liberar el estrés. Su disciplina y su dedicación al deporte son un reflejo de su personalidad perseverante y luchadora. Además, Khan es un gran amante de los animales. Tiene varios perros a los que adora y a menudo comparte fotos y vídeos de ellos en sus redes sociales. Su amor por los animales demuestra su lado más tierno y compasivo. Pero volvamos un poco a su vida familiar. Hace poco Khan compartió una historia muy emotiva sobre su abuela. Resulta que su abuela materna, que como les dije, era de Macedonia, tuvo una vida muy difícil. Tuvo que abandonar su país natal debido a la guerra y emigrar a Turquía en busca de una vida mejor. La historia de su abuela inspiró a Khan a valorar aún más sus raíces y a luchar por sus sueños, sin importar las adversidades. Esta historia familiar, pocas veces contada, nos muestra la fuerza y la resiliencia de las mujeres de su familia. La historia de su abuela es un ejemplo de superación y de cómo el amor y la esperanza pueden vencer cualquier obstáculo. Y es que a veces las historias más conmovedoras son las que se transmiten de generación en generación, las que nos recuerdan de dónde venimos y nos inspiran a seguir adelante. Y hablando de inspiración, Khan Yaman ha inspirado a muchos jóvenes a perseguir sus sueños y a no rendirse ante las dificultades. Su historia es un ejemplo de cómo el talento, el esfuerzo y la perseverancia pueden llevarte al éxito. Él ha demostrado que con trabajo duro y dedicación, todo es posible. Pero más allá de su talento y su éxito, Khan Yaman es un ser humano con virtudes y defectos como todos nosotros. Ha cometido errores, ha aprendido de ellos y ha seguido adelante. Su honestidad y su autenticidad lo hacen aún más cercano y admirable. Y es precisamente esa autenticidad lo que lo conecta con sus fans. Khan se muestra tal como es, sin máscaras ni poses. Comparte sus alegrías, sus tristezas, sus logros y sus fracasos. Y es esa transparencia lo que lo convierte en un ídolo para millones de personas en todo el mundo. En resumen, Khan Yaman es mucho más que un actor guapo y talentoso. Es un hombre con una historia de vida fascinante, llena de altibajos, de secretos familiares y de momentos emotivos. Es un hombre que ha sabido superar las adversidades, que ha luchado por sus sueños y que ha logrado conquistar el mundo con su carisma y su talento. Y es que detrás de la imagen del galán de telenovela, se esconde un ser humano sensible, generoso y comprometido. Un hombre que valora sus raíces, que ama a su familia y que se preocupa por los demás. Un hombre que, a pesar de la fama y el éxito, sigue siendo humilde y cercano a sus fans. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Khan Yaman. Espero que hayan podido conocer un lado de él que quizás no conocían, un lado más humano y cercano. Y espero que su historia los haya inspirado a perseguir sus sueños y a no rendirse ante las dificultades. Y ahora, para terminar, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos cubierto en este vídeo. Hemos hablado de sus orígenes familiares, de las dificultades económicas que enfrentó durante su infancia, de su relación con su padre, de su formación como abogado, de su exitosa carrera como actor, de su presunta relación con Demet Özdemir, de su trabajo en Italia, de su filantropía, de su pasión por el deporte y de su amor por los animales.
Hemos descubierto que Can Yaman es mucho más que un rostro bonito. Es un hombre con una historia de vida fascinante, llena de altibajos, de secretos familiares y de momentos emotivos. Es un hombre que ha sabido superar las adversidades, que ha luchado por sus sueños y que ha logrado conquistar el mundo con su carisma y su talento. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Significa mucho para mí que me acompañen en este viaje de descubrimiento y de conexión con personas que nos inspiran. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes de Can Yaman. ¿Qué es lo que más admiran de él? ¿Cuál es su serie o película favorita en la que ha participado? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y finalmente, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.